tal? ¿Cómo están? ¿Me mueve las manos acá, Sofía? Sí, ya sé que estamos al aire, Sofía. ¿Cómo estás? Amigas y amigos, bienvenidos a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Agricultura 92.1, por supuesto, en simultáneo con nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Tenemos, por supuesto, mucho para conversar al día de hoy. Hoy vamos a conversar particularmente de una ley que entra en vigencia a partir del 1 de agosto y que obviamente merece y amerita ser conocida por todos. Antes quiero saludar a Pedro Pizarro y también quiero agradecer la oportunidad para levantarle el dedito y agradecerle a mucha gente que el último capítulo fue impresionante, nos escuchó mucha gente respecto al tema de la reforma de pensiones, fue citado en diferentes medios, así que estamos muy contentos de poder generar este tipo de contenido que sean replicados. Don Pedro Pizarro, ¿cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando una vez más. Gracias por la sintonía que nos están dando. Así es, pues, hoy vuelve el campeonato esta semana. La U juega en El Salvador, una tierra que nos trae buenos recuerdos a muchos la época. ¿Usted fue el 94 cuando la U fue campeón? Después de tanto tiempo había que estar ahí, así que... Y no he vuelto, o sea, ha sido la única vez que estuve. ¿Estaba en el colegio? Estaba en cuarto medio. Colegio, mire usted. Sí, recuerdo, este año cumplo 30 años de salir del colegio, así que saludos ahí a mis compañeros que nos veremos. ¿Y tiene fiestita o no? Tengo fiesta, así que nos vamos a ver pronto. Ah, qué lindo. Así que bueno, muchas gracias por todo, pero bueno, vayamos ahora a los temas, porque hoy estamos cerca de agosto. Claro, de agosto y entra a regir un mes difícil, hay que atravesar agosto. Hay que pasar agosto. Ahora dicen que agosto los prepare. No sé, hay toda una serie de dichos ahí, pero nos va a ir bien en agosto. Así que quedémonos tranquilos. Bueno, pero en agosto comienzan a pasar cosas. Comienzan a pasar cosas. El 1 de agosto comienza a regir una ley que hay varias personas que están preocupados, hay otras que no la entienden mucho, hay otros que capaz que con el programa hoy día se enteren que existe y van a tener que decir, chute, ¿qué hago? Y para eso tenemos un tremendo invitado hoy día, Eugenio, que te dejo ahí para que lo puedas Así es, estamos, bueno, vamos a hablar hoy día de la entrada en vigencia de la ley Karen, que ha sido comentada y hoy día queremos llevarlo lo más aterrizado posible y para eso hemos traído al mejor. Es abogado de la Universidad Diego Portales, especialista en temas laborales, socio de ACETA, el señor Jorge Arredondo. Gracias, Jorge, por venir y por acompañarnos en esta mañana. Y me imagino preocupado por la U también. Muchas gracias, Eugenio y Pedro, por la invitación. Y creo que en mi descripción, efectivamente, lo más importante también es hincha acérrimo de mi querido bullanguero de la U. Traje azul. Traje azul y siempre intento mantener mi traje azul. Pero usted que tiene incidencia en estas cosas de la U, ¿ese es un azul rey? No, es un azul eléctrico. No sabría ser... azul. No, yo te diría que el azul tradicional, el azul del 94. El azul claro, es como el azul 94, más o menos. El azul 94, esa tenía, el 95 fue un poco menos azul. Después para el 99, 2000, para el bicampeonato de Bacha, me acuerdo que el azul de la U era más hacia el negro, así más azul marino. Así, yo soy un hincha, me presento desde ese lado, tengo obviamente una vinculación profesional, pero en este espacio soy efectivamente un hincha acérrimo de la Me encantaría preguntarte una serie de cosas respecto a la U, pero ese no es el tema que... No, ese no iría al programa, así que no. Y tenemos harto tema más que hablar. Oye, Jorge, empieza ahora este tema de la ley Karen, el 1 de agosto. Probablemente muchas empresas han ido ya tomando algunas medidas, pero capaz que alguna persona que nos esté escuchando, viendo hasta ahora, diga, ¿qué es esta cuestión? ¿Y tengo que hacer algo? ¿Qué es? Porque a grosso modo es una norma que viene a cambiar lo que existe respecto de lo que es acoso laboral, que ya existe una legislación, pero ahora va a estar bien distinto a lo que teníamos. ¿En qué consiste y qué tendría que hacer la empresa o qué ya tendría que haber hecho a esta altura para irse preparando para el 1 de agosto? Mira, efectivamente yo creo que esta ley, de este año, el 2024, tenemos 4 leyes laborales bien relevantes. Tuvimos ya conciliación en enero, 40 horas en abril, ley Karen 1 de agosto y ley de responsabilidad penal persona jurídica a partir de septiembre. Y yo lo he señalado también en otros foros, creo que efectivamente ley Karen es la más relevante del 2024 y te diría la más relevante desde la pandemia hasta ahora. Recordemos que en la pandemia la primera política pública laboral fue la Ley de Protección del Empleo, el 6 de abril del año 2000. ¿Y de qué trata esta ley? Es un cambio de paradigma en las relaciones laborales porque implica una cierta conflictividad interna al interior de las organizaciones de las cuales el empleador va a tener que hacerse cargo con imparcialidad, adoptar medidas de resguardo y con investigación respecto de 3 como fenómenos. El acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el mundo del trabajo. Esos conceptos, como tú dices, Pedro, algunos de esos conceptos ya tienen nuestra legislación. El acoso laboral ya está definido en nuestro código, el acoso sexual también, pero se crea una nueva figura que es el de la violencia en el mundo del trabajo. ¿Qué tendría que hacer un empleador? Primero, escuchar este programa, obviamente, para estar interiorizado de qué implica y entender que va a tener que adoptar medidas de prevención a través de ciertos protocolos
con algunas directrices que ya ha dictaminado la Superintendencia de Seguridad Social para hacer frente a las situaciones de acoso laboral, sexual y violencia en el mundo del trabajo, que podemos quizá desmenuzar. Sí, claro. Déjame agregar un pequeño dato, porque mucha gente debe estar preguntando, oye, ¿por qué se llama Ley Karin? La Ley Karin se llama así por el caso de Karin Salgado, esta enfermera, esta TENS, que termina trágicamente su vida el 2019 después de haber sido sometida a un proceso muy largo de acoso laboral. Así porque declaró como testigo en favor de una compañera en una denuncia que se presentó, y a partir de ese momento empezó a vivir efectivamente situaciones de humillación, menosprecio, que la llevaron finalmente a tomar esta drástica decisión, y dejó una carta, una comunicación a su familia en la cual señalaba los hechos que le tocó experimentar y que llevaron fatalmente a tomar esta decisión. Sí, porque quiero destacar varias cosas de lo que estaba diciendo. Lo primero, claro, hay normativa de la superintendencia, no diría por qué la superintendencia, porque aquí hay un rol importante de las mutualidades. Todo empleador está sujeto a alguna mutualidad y puede ir a pedirle ayuda para efectos de implementar protocolos o para efectos de ver cómo toma medidas dentro de la empresa para no encontrarse con este tipo de situaciones. O sea, lo primero es lograr prevenir que ocurra. Otra cosa es cuando ya ocurre hay que hacer cosas distintas. Así es. ¿Ya? Entonces ahí creo que es importante el primer llamado. Pídale a su mutual la ayuda, porque es parte de la función que tiene que cumplir. Pídale respecto de que yo siempre he intentado hacer en este tipo de actividades, enfocar la responsabilidad del empleador. El empleador en materia de higiene y protección de la vida y salud de sus trabajadores, yo lo he hecho bajo el siguiente ejemplo. El empleador en materia de la protección de los trabajadores, tanto directo como indirecto, es como un salvavidas frente a la piscina. Yo he intentado así graficarlo por lo siguiente, porque un salvavidas frente a la piscina obviamente es responsable si le hace la chinita a un niño o a un bañista, porque el rol del salvavidas es cuidar y proteger esa vida. Pero un salvavidas también es responsable si, percibiendo que existe una situación de riesgo, se queda como tiktokero, grabando y comentando la situación. Bueno, en materia laboral el empleador es responsable de las actuaciones propias que realiza, y cuando hablo de empleador acá no estoy hablando de el presidente del directorio o el gerente general. Empleador a efectos laborales es cualquier persona que habitualmente ejecuta funciones de control y dirección. Sí. Entonces, en materia de higiene y seguridad es responsable de lo que hace directamente este salvavidas que hace la chinita, o también es responsable si, percibiendo que existen situaciones de riesgo de sus trabajadores, no paraliza la conducta y no toma medidas de intervención. Es decir, se queda como el tiktokero. Y por eso la Superintendencia de Seguridad Social ha dictado esta circular el 7 de junio, estableciendo de qué manera el empleador ejecuta este rol de prevención en estos tres fenómenos, que es acoso laboral, sexual y violencia en el mundo del trabajo, que si me permite explicar en qué consisten. Vale. El acoso laboral, hoy en día, Julio, es entendido como actos reiterados en el tiempo que tienen por finalidad humillar o menoscabar a un trabajador y perjudicar su trayectoria laboral en la empresa. A partir del 1 de agosto, la reiteración deja de ser un elemento estructurante para entender que hay acoso laboral. O sea, basta una vez. Basta una vez. Y aquí quiero ser incluso más enfático, porque basta una vez para que una persona perciba que vivió una situación de acoso, que eventualmente le habilita a denunciar. Distinto es que después de un proceso de investigación se acrediten los hechos, pero aquí estamos mucho, y es un arma sumamente relevante esta ley Karin, en la percepción o autosensación que un trabajador viva que percibió una situación de acoso laboral, en los términos que ya he señalado, de acoso sexual, entendido como requerimientos de contenido sexual no consentido por quien lo recibe, y de violencia en el mundo del trabajo, que es un fenómeno nuevo, porque el ejecutor de la violencia en el mundo del trabajo es un tercero, ajeno a la relación laboral, que lleva, a propósito de la prestación de servicios de un trabajador, un acto que le afecta a ese trabajador. Es decir, la conducta que lleva a cabo un proveedor, un cliente, un usuario, un apoderado, un niño, un paciente, un familiar de un paciente, un entrevistado en este contexto, cualquier actividad que lleva a cabo un tercero que pueda afectar a un trabajador en su integridad física o psíquica, el empleador puede llegar a ser responsable por la actuación de ese tercero por no haber tomado las medidas de precaución para evitar la ocurrencia de ese hecho. Sí. Con ocasión de la prestación de su servicio, es que es relevante que ese daño o esa afectación se haya producido mientras el trabajador lleva a cabo su actividad laboral. Sí, pues ahí te quiero preguntar, ¿qué hace ese? Uno podría entender respecto de un proveedor o un cliente que uno puede tener por medio de los contratos, y eso va a haber que fijarse bien ahora, establecer la obligación de conducta respecto de sus funcionarios, sus trabajadores cuando interactúe con los otros. Pero respecto a un cliente que entra a una tienda, respecto a un cliente que se sube a un avión, que va a almorzar a un restaurante y que maltrata o trata mal a un trabajador, ¿cómo ese empleador puede prevenir eso? ¿Qué elementos, o sea, qué puede hacer para evitar que ese cliente no haga el comentario o no pase o no haga o no tenga conductas que afecten a ese? ¿Por qué te pregunto? Porque uno entendería que uno le tiene que poner responsabilidades al empleador dentro de la esfera de lo que puede influir. ¿Y cómo influye ahí? No, claro, a ver, yo comparto con eso que eso es una preocupación que existe hoy en día. Es decir,
El comportamiento humano, además, cada persona es un mundo, obviamente, no estoy diciendo nada, obviamente, de la ciencia muy elaborada, y es imposible que el empleador pueda prever todos los tipos de comportamiento humano, es imposible. Pero sí lo que se puede hacer es tener protocolos de actuación frente a situaciones que ocurran. Entonces, y eso obviamente, esos protocolos de actuación que deben incorporarse en el reglamento interno, si son obligatorios para los trabajadores, son dinámicos, porque va a depender de las realidades que las personas van teniendo, no son estáticos. Entonces, lo que al empleador uno sí pudiese, y vamos a tener que trabajar en ese sentido, los que eventualmente asesoramos más, en mi rol profesional me toca asesorar más a empleadores, efectivamente tener protocolos de actuación frente a hechos que puedan afectar al trabajador. Es decir, si tengo una situación con un cliente, ¿de qué manera ese trabajador debe comportarse ante esa respuesta? ¿Lo voy a hacer que autogestione libremente esa situación a la que se vio expuesta, o participa todo un grupo de personas, una estructura que va en cierto modo en defensa de este trabajador, le aplica una especie de posteriormente un derecho de admisión a ese cliente, a ese proveedor o su usuario, regulo con ese eventualmente trabajador de un contratista, que eventualmente, porque es un tercero para estos efectos, algún tipo de relación? Es decir, ahí es relevante la ley Karin en esa lógica, porque por dos premisas. Uno, porque el empleador se hace responsable o lo hace responsable de la ley de actuaciones que no controla, uno, y segundo, el empleador no es jefe del tercero. Entonces el empleador no puede despedir a un usuario, a un cliente. Y entonces ahí la ley lo que habla es de lo que se llaman las medidas correctivas, es decir, de qué manera el empleador toma medidas y acciones para evitar la ocurrencia de este hecho. Perfecto. Mencionaste recién el reglamento interno, que aprovechemos de recordar, las empresas tienen que tener un reglamento interno. ¿Hay que actualizarlo necesariamente ahora que entra a regir la ley Karin? Sí, el reglamento interno es como, en cierto modo, las normas de convivencia al interior de una organización, que es obligatorio para las empresas tenerlo, es obligatorio cumplimiento para los trabajadores, y ley Karin, que tiene dos focos, tiene un foco en la prevención y tiene otro foco en la investigación. Esos son los focos de ley Karin: prevención, todo lo que ya hemos hablado, sí, e investigación. Para la investigación hay unas directrices que se tomaron razón el 2 de julio por parte de Contraloría, que establece de qué manera, cuando falla la prevención y hay una denuncia, se lleva a cabo un proceso de investigación. Perfecto. Esas directrices, que son grandes líneas, yo tengo algunas diferencias con esas directrices, tienen que contemplar un procedimiento que los empleadores, ese procedimiento de investigación, van a tener que incorporarlo en su reglamento interno a través de un anexo. Y es relevante, y hago este punto porque vamos a entrar después en cómo se hacen las investigaciones. La tesis de la Dirección del Trabajo es que si tú ese procedimiento de investigación no lo tienes incorporado al 2 de agosto, no puedes llevar a cabo tu proceso de investigación de forma directa como empleador, y sí o sí vas a tener que derivar a la Inspección del Trabajo para que lleve a cabo la investigación. Bien cuestionable ese punto. Bien cuestionable, y sí, desde el elemento práctico, mira lo siguiente. Yo te dije que ley Karin es un cambio de paradigma en las relaciones laborales, porque mi experiencia es que los empleadores no están acostumbrados a convivir con conflictividad interna cuando los sujetos que tienen el conflicto mantienen sus relaciones laborales vigentes. Los empleadores están acostumbrados a convivir con una conflictividad sindical, donde el conflicto no es personal, sino que de reivindicaciones de condiciones laborales, o con un conflicto con alguien que tiene la calidad de ex trabajador. Por tanto, no forman la cotidianidad parte de la empresa. Con ley Karin, el conflicto lo tienes interno. Lo tienes el sujeto denunciante y denunciado, conviven en la organización, tienes que tomar medidas de resguardo, tienes que tener una imparcialidad. Y la empresa puede hacer la investigación directamente o puede enviarle la inspección, pero si le manda la inspección, no hay sanción alguna a la inspección si su proceso de investigación dura más de 30 días. Es decir, si la inspección lleva a cabo un proceso de investigación, tú puedes estar con una problemática el tiempo que dure el proceso de investigación por parte de la inspección. Mi experiencia profesional es que podemos tener 8 a 10 meses una investigación que lleva a cabo la inspección, con las personas que siguen formando parte de la organización. Sí. Entonces, eso es un todo cambio. Lo que significa eso también, claro. El empleador tiene un rol de confidencialidad, de imparcialidad, pero en Chile todos tienen un mejor amigo. Entonces tú tienes que seguir cumpliendo con las metas, con los resultados, con mantener un buen clima laboral, pero vas a tener dos personas con medidas de resguardo, las dos, separación de los puestos de trabajo. O sea, que eso te iba a preguntar ahí. O sea, es medidas de resguardo, ese tema pero en la medida que se pueda. O sea, estoy pensando en una pyme chica que tiene un lugar reducido de trabajo, no tienes cómo separarlo y trabajan juntos, y las medidas de resguardo van a ser súper pocas. Mira, ahí yo creo que las medidas de resguardo, déjame decir en qué consisten. Sí. Presentada una denuncia, que puede ser verbal o por escrito, y es un cambio estándar porque hoy día la denuncia verbal no se contempla. Con ley Karin se contempla la posibilidad de hacer una denuncia verbal en la empresa y quien la reciba tiene una obligación de transcribir esa denuncia. La ley lo que te dice es que recibida la denuncia, el empleador tiene un derecho y una obligación. Su obligación es adoptar medidas de resguardo inmediatamente.
La ley nos fija un plazo. Yo lo interpreto que son 3 días uniendo distintas normas, pero debe aplicar medidas de resguardo que pueden consistir en separación de los puestos de trabajo, de los turnos, eventualmente una concesión de un permiso con goce de sueldo. Mi interpretación es que dado que las medidas de resguardo están dirigidas a los dos involucrados, es que las medidas de resguardo, uno, no requieren consentimiento de las personas sobre las cuales se les aplica. Si tú dictaminas como empleador las medidas de resguardo. Pero. 2, Ley Carín la aplica desde el kiosco a la esquina hasta la multinacional. Y 3, efectivamente puede ocurrir que hay situaciones en las cuales quedas corto de medidas de resguardo. Por eso que la facultad es del empleador y no hay una cogestión en la investigación. Y el trabajador debe cumplirla. Entonces, en una pyme vas a tener que, en cierto modo, si me permite decir en esos términos, sacrificar algo en pos de un interés mayor, que es obtener la verdad respecto de una denuncia que se ha presentado por temática de acoso laboral, acoso sexual y violencia. Y dado que tú vienes del mundo de la seguridad social, hay una medida de resguardo que dice la ley, que es complementaria, que dice la ley que el empleador, además debiendo, en virtud de la gravedad de los hechos de la denuncia, puede derivar a lo que se llama una atención psicológica temprana a las respectivas mutualidades. Esto es lo que se interesa acá, es que ojalá el daño no se siga proyectando en el tiempo. Lógico. Bueno, quien va a tener que ponderar que aquí efectivamente hay una afectación a la integridad psíquica del trabajador es el empleador. Si el empleador que le llega una denuncia va a tener que ponderar si este caso califica para un estándar en que tengo que derivarlo a lo que se llama esta atención psicológica temprana, que no incide en un primer momento en la tasa de cotización, que no implica en días perdidos, pero la mutualidad va a llevar un proceso de investigación para clarificar si esa patología tiene origen laboral o no y calificarlo como una enfermedad profesional. Y vas a tener 2 investigaciones coincidentes. En paralelo, claro. Sí. La interna de la empresa y la de enfermedad profesional de la mutua. Claro, pero ahora, para aclararlo bien, una cosa es que el empleador decida respecto de ese punto, pero respecto de una denuncia, aunque el empleador diga, no, si no tiene por dónde, ¿sabe qué? No creo que sea cierto lo que sea, recibida la denuncia, hay que tramitarla sí o sí. O sea, no hay una capacidad de seleccionar un filtro que pueda hacer ese empleador respecto a la denuncia que reciba. Ese es un muy buen punto, Pedro. Aquí hay 2 cuestiones con la denuncia. A ver, uno, como te decía, la denuncia es percepción de la persona que no es víctima. Acá la ley no habla de víctima, habla de afectados. Y las personas que participan le habla de involucrado. Yo percibo que vivo una situación de acoso laboral, sexual o de violencia en el mundo del trabajo y presento mi denuncia. El empleador, hay 2 cosas que no puede hacer, y esta es una recomendación expresa a los empleadores. No puede aplicar filtro de admisibilidad en la denuncia. Ya. Si sabéis que carece, acogida, tramitarla. Presentada, tramitarla. Y tenéis 3 días para decir si la tramitas internamente o la remites a la inspección del trabajo. Sí. Y segundo, y esto es como usted no lo haga, no tienes facultades de hacer una mediación entre los involucrados. Es decir, tratemos de arreglarla a la buena. A la buena, tomemos una agüita con boldo, claro, y miramos la estrella y vemos mientras tanto algo, entonces tú pides perdón y jugamos una dinámica. No. Olvídese esto, porque aquí hay un bien mayor. Y el bien mayor es esclarecer la ocurrencia de los hechos, porque lo que se quiere hacer es desterrar una mala práctica a la organización. Y porque la mediación implica que las partes están en una igualdad de condiciones para poder conversar este punto. Y probablemente no hay una situación de igualdad para poder conversar y mediar. Entonces usted en el no lo haga, no aplique filtro de admisibilidad y no aplique eventualmente una mediación, porque si no va a tener un problema. Ahí está la pregunta. Sí. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué pasa si medias? Quiero aclarar ese punto. ¿Lo vamos a conversar a la vuelta? ¿Le parece, Pedro? Me parece, también te voy a dejar otra pregunta al tiro. ¿Y qué pasa si el denunciado es el jefe que tiene que decidir la cabeza de la empresa? También te la dejo ahí. Bueno, eso es una buena pregunta. Voy a pensar la respuesta. Bueno, tenemos unos minutos para hacerlo. Antes te quiero contar 3 cosas muy importantes. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y AFP Plan Vital saben lo que buscas en una AFP. Ser primeros en rentabilidad, que tenga la mejor comisión en cuenta 2 y que no te cobren comisión cuando te pensiones. Por eso te dan todo eso y te dan motivos de confianza. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Una pausa y ya estamos de vuelta. Hola.
En este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, por supuesto, la 92.1. No se les olvide que estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde pueden ver, reproducir, cuando quieran, on demand, este programa. Seguramente va a ser muy repetido porque hay mucha gente muy interesada en saber cómo funciona la ley Karin, que empieza a regir a partir del 1 de agosto. Y a Jorge Arredondo, nuestro abogado especialista invitado en esta mañana, le habíamos dejado dos preguntas. Y la primera es, tú me hablabas de que lo que no puede hacer el empleador es, frente a una situación de denuncia, hacer esto de, no, arreglemos la buena, mira, vamos a tomar un cafecito en la esquina. Eso no se puede hacer. También tiene un plazo para tomar la decisión si la investigación se hace internamente o si la remite a la inspección del trabajo. ¿Qué pasa si el empleador no hace eso? Si no lo, si comete estos errores. Si aplica una admisibilidad o aplica una mediación, eventualmente puede intervenir la inspección del trabajo a través de una denuncia que haga la persona afectada, en este caso sería el denunciante, iniciar un proceso de fiscalización y la aplicación de una multa por llevar a cabo una actuación no acorde al procedimiento que establece la ley. O sea, una multa. Una multa por un lado. Desde el punto de vista de la actuación administrativa, que puede llegar hasta 60 UTM, depende del tamaño de la empresa. U otra cosa es eventualmente verse expuesto a alguna eventualmente demanda judicial. Si ese trabajador afectado presenta algún tipo de demanda o vigente su relación laboral o extinguida, derivado de que se ha visto expuesto a un procedimiento que carece de los principios propios que nos establecen las directrices y la ley. ¿Podría calificar como incumplimiento grave o pauta de despido? A ver, eso siempre es una ponderación que hace un tribunal. Yo creo que ningún abogado podemos decir que esto va a ser calificado de esa manera, pero obviamente puede estructurar un caso para decir, ¿sabes qué? Aquí se ha llevado a cabo un procedimiento ilegal, no cumpliendo las premisas y los principios que dice la ley, que son imparcialidad, confidencialidad, celeridad, perspectiva de género, debido proceso, y obviamente recurrir por cuestiones procesales a la afectación de un derecho, que la afectación de un derecho es haber estado en un contexto laboral sin afectación a su integridad física y psíquica. Entonces, aquí, y esto lo que las leyes hacen es que las leyes también crean, primero, estándares de conducta y segundo, posibilidades de conflictividad que va a depender, obviamente, según las distintas realidades que tengamos. Y otra pregunta, si el denunciado es el jefe, no pensemos en la empresa grande, en que hay varias jefaturas, o sea, la pyme chica, que hay un jefe y 4 o 5 trabajadores y denuncian a ese jefe. ¿Quién decide? ¿Quién toma la decisión de si se deriva o no se deriva?
Mira, hay un dicho que mi madre siempre me repite, que mi madre que siempre me pide además en estas actividades que no la dejemos afuera con su apellido, me dice siempre, por favor, di que tú tienes un segundo apellido, me critica este tipo de temas que solamente nos quedamos con el gran apellido de mi padre. Pero Como los partidos de la U cuando los días de la madre ponen atrás el apellido de la... Exactamente, exactamente. Pero que no sea solamente un día. Yo aquí, ¿cuál es la frase? Mi madre dice, uno es dueño de sus palabras y no. Dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Entonces uno hace afirmaciones y tiene que justificarlas. La ley indicó que un reglamento del Ministerio del Trabajo iba a fijar las directrices, es decir, la forma, en cierto modo, de comportamiento de los procedimientos de investigación. Bueno, a propósito de tu pregunta, esas directrices del Ministerio del Trabajo que se tomaron razón el 2 de julio, es decir, hace pocos días atrás, establece que si la denuncia es dirigida contra un cargo de jefatura, que a estos efectos un cargo de jefatura, hay un artículo en particular en el Código del Trabajo, es la persona que habitualmente ejerce funciones de control, supervisión, administración, en ese caso el empleador estaría obligado a derivar la denuncia a la Inspección del Trabajo para que la Inspección del Trabajo investigue. Eso lo dicen las directrices. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por lo siguiente, mi forma de aproximación al fenómeno de la investigación es que la investigación no admite una cogestión o una coadministración. Aquí hay una titularidad absoluta que recae en el empleador. La ley le hace a él responsable y como él responsable tiene que tener las facultades para llevar a cabo su responsabilidad. Eso te iba a comentar, o sea, esa directriz no tiene mucho sustento en el texto legal. No, ningún sustento. Cero. Va a ser claro, ningún sustento y yo creo que implica una toma de posición porque creería, no tengo el contrafactual para hacerlo, pero creería que hay una posición que establece que si se denuncia a un jefe, la empresa le va a prestar ropa a ese jefe y carece de la imparcialidad para hacer una investigación interna. Y yo creería, por mi experiencia profesional, que a las empresas más que nada les interesa saber si existen contextos institucionales o comportamientos de cargos de jefatura que incidieron en que efectivamente se llevaran comportamientos de acoso laboral o sexual. Por tanto, yo desatiendo, en cierto modo, esa cuestión que está en las directrices, porque ahí usted va a tener que tomar además posición, porque si tú las directrices las consideras como un mandato obligatorio y la incorporas de la misma forma en tu reglamento interno, vaya a estar obligado porque gestionaste, tú mismo autodeterminaste. Pero yo tomo una posición distinta de las directrices respecto de ese punto como de otros puntos. Hay otro punto, otra parte de la directriz que dice que el denunciante podrá, como una especie de, cuando presenta su denuncia ante el empleador, solicitarle que el empleador derive la denuncia a la inspección para que la inspección investigue. También yo estoy en contra de eso, porque no hay cogestión. Y hay un tema a la base. Perdón que sea así que tan categórico. La investigación no busca la satisfacción de los involucrados. No busca una codirección. Y hay una cuestión a la base. Probablemente las personas involucradas en procesos de investigación no queden satisfechas con la investigación. Si mi expectativa era que echaran a la persona a la cual yo denuncio, y el denunciado, su expectativa es que echen al denunciante porque la denuncia es falsa, puede ser que los dos queden insatisfechos porque si no se logra acreditar la efectividad de los hechos, no van a echar al denunciado porque no se acreditaron los hechos y no van a echar al denunciante porque no hay un derecho a represalia. Pensé que te escucho, me está escuchando un amigo empresario en Viña del Mar y está en shock. Dice, el nivel de conflictividad interno que me va a generar esta ley es enorme. Porque él entiende, te lo voy a preguntar acá. El denunciante, según la percepción que él tenga, según su subjetividad, él puede ir donde el empleador y decir, mira, Pedro me está haciendo tal cosa. ¿Basta eso? Para iniciar una investigación. Para iniciar una investigación. Sí. O sea, si Pedro me miró feo y yo siento que esa mirada es fea, o sea, no puedo mirarlo más. Ya. Yo te tengo que ir a denunciar. O sea, yo te puedo ir a denunciar. La facultad sí. Y puedo comenzar un proceso. Así es. Un proceso que puede terminar en inspección de trabajo, una serie de cosas. Así es. Después, tú me dices, bueno, la investigación puede perfectamente bien terminar en la expectativa que, a lo mejor yo tengo la expectativa que como Pedro me miro feo, yo quiero que lo echen, y Pedro me dice, está loco o sea, quiero que lo echen a él por mentiroso, y resulta que los dos van a seguir trabajando ahí mismo. Entonces, el nivel de conflictividad que va a generar esto, entendiendo que hay una subjetividad en la interpretación de gestos, palabras, comentarios, etcétera, etcétera, es extremadamente alto. Y lo que llama Eugenio y Pedro al uso responsable del mandato que indica la ley. Por eso un programa de este tipo, que va con un rol informativo, es relevante, porque esto es como el amor. Los climas laborales, cuando se afectan, uno valora lo que tenía antes.
Y efectivamente y por eso yo digo que es un cambio de paradigma y por eso partí hacia el inicio. Porque la conflictividad la tienes con relaciones laborales vigentes. Y esas dos personas van a seguir conviviendo mientras se lleva a cabo la investigación y posteriormente después. Van a seguir siendo compañeros. Y para iniciar la investigación no puedes aplicar admisibilidad. Entonces, es bien necesario la responsabilidad en el uso. Porque la facultad para denunciar la tienen todos. Aquellos que tienen la calidad de trabajadores. ¿Cómo mantienes un clima laboral en buenas condiciones después de una determinación respecto de si la denuncia tenía o no tenía y a lo mejor la conflictividad se mantiene? ¿Cómo mantienes el clima laboral ahí? Mira, yo lo que he hecho, esta es la asesoría gratuita, lo que he hecho en la mayoría de las charlas en que me haya tocado por esto. O sea, esta pregunta te la han de haber hecho 1000 veces. 1000 veces. Y mi respuesta es la siguiente. A ver, hoy día si uno se mete a internet, la cantidad de charlas, exposiciones por ley Karim están por millones. Y todos se enfocan en la descripción de la ley, en el foco preventivo y en el foco investigativo. Yo creo que hay un tercer pilar más relevante que esos dos, que es lo que yo he denominar como la gobernanza de la investigación. Así, aquí lo que tú tienes que generar en cierto modo en la empresa es una institucionalidad de cómo vas a llevar a cabo estos procesos, desde el inicio, desde las medidas de resguardo, de cuál es la instancia de gobernanza, la mesa en la cual se van a decidir cómo aplicar las medidas de resguardo. ¿A quién, en cierto modo, si tienes que sacar a alguien de un entorno laboral, a quién vas a desarraigar mientras tanto ese entorno laboral? ¿Cómo vas a determinar si la investigación la haces interna o externa? ¿Cómo vas a determinar el perfil del investigador? La ley te da ciertos estándares, que conozca temas de perspectiva de género, derechos fundamentales o acoso. Pero aquí, a propósito de tu tema, Ley Karim, en su redacción, culmina con la eventual aplicación de la sanción. Ahí termina Ley Karim. Pero esta ley lo que hizo es decirle al empleador que generó el tema de los contornos laborales, vea usted cómo lo implementa. Y con 0 pesos para la inspección. Es decir, aquí la institucionalidad administrativa, 0 recursos adicionales de más personas. Una pregunta se van a estar haciendo varias personas que nos están escuchando. Tú dices, hacer una investigación, o sea, la empresa va a tener que tener una estructura interna para todas las investigaciones que se hagan. Porque claro, una cosa es derivarlo a la inspección del trabajo, que tiene un problema probablemente con los tiempos de investigación. Pero si no quiere derivarlo, ¿qué puede hacer? O sea, si no quieren mandarlo a la inspección del trabajo, ¿puede un tercero o un externo ser el que lleve a cabo la investigación? Estoy pensando que si no, estamos creando una nueva estructura que puede generar, de repente puede ser más grande esa estructura que el resto de la empresa para efecto de investigación. Eso debería ser de costo de la empresa, se externaliza, ¿no? Si se externaliza, debería ser el costo. Y la decisión es de la empresa. La decisión acá, lo que te dice la ley es que recibía la denuncia dentro de los 3 días, el empleador debía, que yo interpreto como corridos, hay toda una discusión ahí si son hábiles o corridos, la empresa debe decidir si le manda los antecedentes a la inspección, con la problemática de que la inspección, si bien tiene un plazo de 30 días para investigar, en materia legal uno siempre tiene que establecer cuál es la sanción asociada al plazo. Bueno, la sanción no hay sanción. Si la inspección se demora más de 30 días... Es como los plazos de los tribunales para dictar sentencia. No pasa nada. No pasa nada. Si la inspección se demora más de 30 días, que por eso digo, con la misma capacidad administrativa que tiene actualmente. Esto implicó 0 pesos, ni con ley de 40 horas implica más dotación. Pero entonces, puede decidir mandar la inspección o decidir investigar directamente. Y en esa decisión que tiene el empleador, él puede decir, ¿sabes qué? A lo mejor, estoy lanzando una idea desde el absoluto desconocimiento. Si sabes qué, para mantener el clima, yo voy a externalizar esto. Y que un tercero lleve adelante la investigación. ¿Es posible hacer eso? Es posible. A un tercero, a abogado, por ejemplo, podría externalizárselo a Pedro, en conocimiento en temas de derechos fundamentales, acoso, perspectiva de género. Tiene que tener cierta idoneidad. Y eso es resorte del empleador. El empleador decide, o cuento con la cualificación profesional interna para hacerlo. Hay ciertas industrias que tienen cierto ya músculo en temas de investigaciones. En el ámbito del fútbol, por ejemplo, hay todo un protocolo en temas de actuación de investigaciones. En el ámbito de educación superior también hay toda una normativa en temas de investigaciones. Pero para otras industrias, esto es un mundo nuevo. ¿Cómo lo voy a hacer en el fútbol cuando el entrenador empieza a gritarle al jugador y lo agarra? Iba a decir una palabra, pero estamos grabados. Que uno se pone en todos esos ese tipo de situaciones van a ser. Habrá que ver ahí qué ocurre. Pero mira, te quiero llevar a otro tema ahí. Ya, llega la denuncia. ¿El denunciante tiene que aportar prueba o solamente denuncia? Solo denuncia. No, lo único que eventualmente uno pudiese exigirle al denunciante es lo que se ha venido, que eventualmente su denuncia carece de una denuncia inconsistente o incoherente desde el punto de vista que no queda claro el relato, no queda claro contra quién se dirige, como que hay un perfeccionamiento, pero no hay un estándar de admisibilidad probatoria
para iniciar un proceso de investigación. Perfecto. Y uno entendería que la denuncia a nivel de procedimiento, así como, no sé si estándar, pero como lo lógico sería que lo primero es como una entrevista al denunciante, como para pedirle un nuevo antecedente o que ratifique o aclarar lo que está, y luego al denunciado. Así es. Tú tienes que, así, incluso al denunciado va a tener que notificarle dentro de 3 días de presentada de una investigación, porque tienes que aplicar medidas de resguardo a su respecto. Las medidas de resguardo son para los dos. Y por eso es relevante, y esa es mi postura, y yo creo que, bueno, donde hay 2 abogados y 3 opiniones. Sí, claro. ¿Y por qué no 4? Exactamente, es lo que nos critica, pero también lo que nos mantiene vivos, y espero, ojalá que en el entorno societario cumplamos también algún rol. Por eso también es relevante la concepción de la cual uno hace una aproximación a las medidas de resguardo. Para mí las medidas de resguardo no requieren consentimiento de los involucrados, porque aquí no hay cogestión. No, y aparte que las medidas disciplinarias son resueltas del empleador, pues no son... Después cuando apliques la sanción. Sí. Entonces, para interponer la denuncia, vuelvo al punto. Ningún trámite de admisibilidad probatoria, al denunciado va a avisarle dentro del 3er día. Todo esto es un procedimiento escrito. Y el investigador tiene un rol, pero aquí fundamental. Puede transformarse en una especie de verdad revelada, porque cuando la empresa decide hacer la investigación, ya sea internamente o externalizándola, tiene que hacerlo en un plazo de 30 días. Sí o sí, no se suspende por licencia, por vacaciones. La ley no indica la forma en cómo ese investigador accede a los medios de prueba, nada al respecto. No dice cómo se forma convicción en el investigador, por tanto la idoneidad del investigador es muy relevante. Hoy día podemos ser abogados los que hagamos las investigaciones, claro. Pueden ser psicólogos, pero ese investigador va a tener que al final de los 30 días establecer los hechos comprobados y las sanciones que recomienda aplicar. De acuerdo. Y a nivel de lo que es la comprobación, o sea, en materia laboral sabemos, hemos conocido muchos casos de esta cosa de la prueba ilícita. Si un trabajador, cuando otro trabajador lo está tratando mal, lo graba así con el celular y no le informa que lo está grabando, ¿lo va a poder aportar como prueba? La respuesta, como diría don Francisco, al regreso de la siguiente pausa. Además, no te puedo explicar el shock que está generando lo que estamos conversando. La cantidad de gente, y además tengo 2 semanas para resolver esto. O sea, de verdad que... Vamos a tener que hacer un segundo programa. Sí, yo creo que hay que hacer un seminario, me parece. Porque disponible para eso. Esto tiene, insisto, una enorme cantidad de interpretaciones. Es realmente una cosa muy compleja. Yo entiendo que es una cuestión muy compleja manejar, por ejemplo, para distintas industrias. Lo que te dice Pedro es muy real. ¿Qué va a pasar en un equipo de fútbol? Donde la autoridad en muchos casos ocurre de manera muy dura. Si Bielsa está dirigiendo Uruguay y los trata... ¿Qué pasa si son extranjeros y pasa aquí? Insisto, hay una serie de cosas. El trato del árbitro en la cancha es un tercero respecto a su empleador. No, si todo eso es algo... Es todo un tema, de verdad que es todo un tema. Déjeme contarle 3 cosas muy importantes a esta hora de la mañana. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. AFP Plan Vital, y en AFP Plan Vital saben lo que busca ser una AFP, ser primeros en rentabilidad, que tenga la menor comisión en cuenta 2 y que no te cobre comisión cuando te pensiones. Por eso te dan todo eso y te dan motivos de confianza. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos hablando de la ley Karen con el abogado Jorge Arredondo y con Pedro Pizarro, dueño de la pizarra. La pausa y estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP
podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Simple la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. La cantidad de preguntas, de comentarios que me están llegando son realmente impresionantes. Así es que, de verdad, o sea, en buena hora tuvimos esta conversación con Jorge, Pedro. Así es. Así voy a aprovechar esta última parte para ir preguntando harto mito, harta duda general que uno puede ir encontrando. Primero, hace algún tiempo atrás nos vimos, creo que fue en La Tercera o algún otro medio, que salía como una lista así de cosas que la ley prohibía. Ahora uno ve la ley y no hay ninguna lista. Entonces, en el fondo, no es de que haya una lista de cosas, usted no haga esto y el resto sí se puede. Con una lista de comportamientos reprochables. Exactamente. No, eso no existe y creo que es muy bueno clarificarlo. Aquí no hay lista de supermercado porque incluso sería hasta un incentivo perverso. Decir lo que no está en la lista, si ese epíteto no está, entonces si llego hasta la abuela el insulto, pero después puedo recorrer a la bisabuela, no, aquí no hay lista, porque nuevamente a lo abogadístico va a depender del caso a caso, de la casuística. Ya. No se pueden hacer nunca más chistes o tallas o cosas dentro de la empresa. No, yo creo que yo creo que eso parte de una premisa anterior. Las relaciones laborales son unas relaciones asimétricas de poder. Es decir, hay una parte que es el empleador, a que la ley le encomienda facultad de mando, dirección, supervisión disciplinaria, y hay alguien que somete su voluntad a cambio de una remuneración a un deber de fidelidad y lealtad respecto a esas instrucciones. Ley Karim, por una parte, no inhibe las facultades de administración o dirección que legítimamente tiene el empleador. Y yo creo que eso es bueno resaltarlo. Porque en los entornos laborales las diferencias profesionales van a existir porque estamos entre humanos. La exigibilidad de un comportamiento laboral, la exigibilidad de un cumplimiento de un horario es el cumplimiento mínimo. Por tanto, mi interpretación es que diferencias de ese tipo no constituyen en la calificación acoso laboral. Entonces, desterrar comportamientos humanos porque sí, no me parece. Lo que sí, obviamente, esto implica normas de convivencia internas que las organizaciones van a tener que ponerse de acuerdo. Pero la exigencia profesional no puede ser una relación que persigue. Pero espérate, Jorge, entendiendo también, y ahí es donde uno dice, oye, y lo que me están diciendo, el nivel de conflictividad de esto es brutal. Porque en el fondo, la medida del agravio es subjetiva mía. Así es. Entonces, me vuelvo a decir, es que no me gustó cómo me miró Jorge y voy y lo denuncio. O sea, y cosas típicas. El apodo. Llega uno nuevo que tiene alguna característica o algo, entonces todos comienzan a tratarlo del apodo. Claro, no podía. Obviamente no puede. A ver, y por eso hay un uso responsable, porque también creo que también es bueno, así como los empleadores tienen responsabilidades, uno también llama a los trabajadores a decir. Pero Jorge. Está bien, y el mal uso es parte, obviamente, de la tradición que también podemos tener, pero también. O sea, si yo estoy compitiendo, por ejemplo, si yo estoy compitiendo con Pedro supongamos que en un canal de televisión, y resulta que Pedro está mucho más arriba y yo quiero que se caiga para que ande con ese puesto. Y sabes que no, que Pedro me miró feo, tal cosa, o me mandó un WhatsApp, me imagino que los WhatsApp también están califican dentro de este tema, me mandó un WhatsApp que yo interpreté muy mal, entonces no sabes que no, y lo sacan a él. No, pero ojo. Partes de la premisa que por haber hecho la denuncia van a encontrar la razón. Por eso yo creo que correcto, pero tú tienes que como empleador tomar una medida de resguardo. Hice la medida de resguardo haciendo que teóricamente Pedro fue el que me agravió. Hay una posibilidad que a él lo saquen. Pero ¿qué no te quieres quedar con el programa? No, está bien. Que me estoy poniendo en el caso de ella porque tú me dices, claro, esto está entregado al buen uso y a la responsabilidad de la gente. Pero también convengamos que la gente en muchos casos también podría eventualmente utilizar esta herramienta para sacarse encima competidores dentro del mismo ramo, o por algún otro tipo de razón, a lo mejor algún tipo de
de razón profesional, personal, emocional, de todo saber. Entonces, el nivel de conflictividad es enorme. Yo esa premisa la doy, el nivel de conflictividad. Ahora, no porque alguien denuncie quiere decir que le van a encontrar la razón. Y por eso parto de la premisa que la investigación no es cogestión y no es coadministración y no es la satisfacción de los involucrados. Y hay que estar claro con ese mensaje. Yo no busco que el denunciante o el denunciado quede contento con mi resolución. Eso es muy importante. Porque si yo creo que mi rol es dejar feliz al denunciante, las pasas de cuenta sin fundamento pueden ser. Y además, que Ley Karim no establece un mecanismo de reproche ante la denuncia que no se pudo acreditar. Eso te iba a preguntar. Y me parece correcto que no lo haga también, porque si no, un incentivo perverso para no denunciar. De acuerdo, pero a ver, una cosa es que no establezca este tema de la ley, pero ¿no hay una sanción para la denuncia falsa? ¿Abiertamente falsa? O sea, ¿sale gratis? Como por ley, no. ¿Ya? Mi sugerencia desde el punto de vista profesional, y yo por eso valoro programas como esto, y también además yo aquí un comentario, a través de mi LinkedIn he intentado traspasar ojalá la mayor cantidad de información. La ley no contempla un mecanismo de reproche para la denuncia que no se logró acreditar, ¿No? pero yo creo que uno puede establecer que en los procedimientos de investigación establezca una obligación de participación en la investigación, una obligación de decir verdad respecto a lo hecho y una obligación de un correcto uso del canal institucional. Entonces, porque no se logró acreditar, ¿puedo sancionar? No, porque el incentivo sería perverso para no denunciar. Denunciante y denunciado, el empleador, ¿los puede despedir por alguna causal mientras dura la investigación o algo, o no es recomendable? Derivado de los mismos hechos del ¿Ya? proceso de investigación, el empleador siempre puede desvincular. De acuerdo, pero está este tema de que estaría tomando venganza. La indemnidad, la etcétera. represalia. A ver, Ya. si la causal de despido dice relación con los hechos que se están investigando, usted va a tener un caso perdido si lo despide por eso. Porque si el caso se está investigando, lo que requiere es esperar la resolución del caso. Ujú. Por eso Obvio. es relevante el tema de si lo mandas a la inspección, esa espera te puede durar 8 o 10 meses. Claro. No así eventualmente con el empleador, que puede llegar más o menos a los 75 días, que es largo. Y si el trabajador como que... Pero en el comparativo. y el trabajador que huele o sospecha que probablemente lo van a desvincular. Puede renunciar siempre. De acuerdo, pero la tentación de presentar una denuncia para ganarse todo ese plazo también existe. Bueno. Sí. Ahora, inserto en un proceso de denuncia, no hay fuero para las personas que participan del proceso. El fuero, que es una garantía de inamovilidad para cierto tipo de trabajadores, mujer embarazada hasta que la guagua tenga 1 año 84 días, dirigentes sindicales y un miembro del comité paritario, esos tienen fuero. Aquí no hay fuero, pero claro, uno pudiese reconducir a que eventualmente el despido fue represalia del inicio de una investigación. Entonces, pero si durante el proceso de investigación un trabajador incurre en una causal, por ejemplo, en Entiendo. asistencia injustificada o cosas por el estilo, pudiese dar lugar al despido porque no hay fuero mientras se está acabando el Oye, mi proceso. amigo Cristian Berrío, que está escuchando, lo mando solo a Cristian. Oye, me pregunta y me hizo una cosa a propósito de lo que estábamos conversando recién. ¿Se puede producir el problema que una misma persona esté permanentemente haciendo denuncias y puede quedar como el conflictivo dentro de la empresa? ¿Qué se hace en ese tipo de casos? No puedes mermar a alguien que denuncie 1000 veces. No puedes. Está- Sí, puede No es como en el recurrir. tenis que tengo 4 cosas para No, ver si no, pego no, en la no, línea o no. no, Ya. challenge, no sé, ya no. No. Aquí tiene las chances que la persona considere, con la exposición, perdón que le ponga esos términos, de hacerse responsable. Que cuando yo denuncio, el denunciado va a saber, tengo que aplicar medidas de resguardo. Es decir, puede hacerlo. Por hacer uso del sistema, aunque la causa sea archivada, no lo puedes despedir, pero sí yo creo que uno pudiese establecer obligaciones de un correcto uso del canal institucional. Yo lo escucho a los dos y lo único que se me viene a la cabeza es externaliza. Externaliza. Yo, empresario, externaliza. Pásaselo a un abogado, trabájalo ya, sácame de encima este problema, dame las medidas que... investiga, ve el asunto y recomiéndame qué hacer. Porque en verdad, si esa cuestión yo, como empresario, con todos los problemas que tengo que tener, con que tengo que pagar el IVA, tengo que pagar las imposiciones, pagar todas las cuestiones, además me tengo que cargar de la conflictividad interna en la empresa, me vuelvo loco. Bueno, muchas empresas lo hacen. Hoy día nosotros hacemos Y investigaciones. yo creo que es un muy buen consejo externalizarlo a gente que esté viendo investigaciones todo el tiempo. Yo creo que, porque si no, la posibilidad de cometer errores en los plazos y cosas en el procedimiento es mucho más alta. No, que además hay otro tema. En el fondo también las sanciones, si bien las toma el empleador, las va a tomar el empleador en virtud de una investigación hecha por un profesional Sí. que entiende el asunto. No es una cuestión que yo, Eugenio Figueroa, empresario, tengo que hacer la investigación yo por mí y ante mí
y yo no tengo las herramientas ni las capacitaciones para hacer eso. Entonces, o sea, te puedo decir, yo empresario te analizo. Sí. Tengo dos preguntas finales que no puedo dejar de hacer. 3 minutos, así que aproveche. Una, estábamos hablando que las conductas de acoso podrían ser entre iguales o del jefe hacia el subalterno. ¿Al revés puede ocurrir? ¿El jefe que diga, sabe que el subalterno me está acosando? Desde el punto de vista de la posibilidad, sí, pudiese ocurrir, puede ser un fenómeno, obviamente es poco usual. Y el procedimiento es el mismo. Un trabajador, un empleador eventualmente puede decir que aquí hay una conducta que no se ajusta a los cánones de comportamiento interno. Ya. Y la segunda pregunta es, ya, se hace esta investigación en forma interna, externalizada a algún abogado o algún especialista que vea este tipo de temas. Si a alguien no le gusta el resultado, o sea, mire, usted investigó, pero mire, el testigo dijo esto y usted no lo ponderó, usted consideró que esto no era... ¿Eso hay facultad como de revisión o lo que dice esa investigación ya es la ley final? La ley no contempla un mecanismo, la ley culmina con eventualmente la aplicación de la sanción, que en materia laboral es amonestación verbal, por escrito, multa o despido. Esas son las del abanico de sanciones. La sanción aquí no es te vaya a la esquina, te bajo el sueldo, no te dejo participar de la rifa para ir a ver a la U, obviamente los partidos para que siga saliendo puntera. No tienes, esas no son sanciones laborales. No hay en la ley un mecanismo de revisión de las sanciones, sin perjuicio de que algunas empresas quieran contemplar en su reglamento interno, cuestión que yo no lo sugiero. Ok. Yo lo sugiero. O sea, es una instancia y última. Así es. Y los grupos de WhatsApp de oficina hay que tener ojo porque eso también puede constituir acoso, lo que se diga ahí. Así es, el acoso puede adquirir distintas formas. Verbal, físico, meme. WhatsApp. Y ahí lo que pasa y hoy día empieza a ocurrir es la regulación de los mecanismos tecnologizados. Ok, el acceso a WhatsApp es obligatorio para el grupo, ¿es obligatorio o es facultativo? No. Segundo, ¿tiene un horario de eventualmente funcionamiento? ¿Es desde mi teléfono personal o mi teléfono institucional? ¿Qué pasa si me están haciendo bullying a través de, no sé, por una red social? Denuncia siempre con nombre, yo no puedo denunciar en forma anónima. No. Aquí mi postura que la ley el denunciante es la persona afectada, la persona que vivenció el comportamiento, lo puede hacer verbal o lo puede hacer de forma escrita. Por tanto, mi interpretación, la anónima no califica para iniciar un procedimiento de investigación por ley Carín, la iniciada por un testigo, en mi interpretación, tampoco da lugar al inicio de una investigación por ley Carín. Déjame contarte algo muy importante hasta ahora, que en AFP Plan Vital saben lo que buscas en una AFP, ser primeros en rentabilidad, que tenga la mejor y la menor comisión en cuenta 2 y que no te cobren comisión cuando te pensiones, obvio. Por eso te dan todo eso y te dan motivos de confianza. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Yo creo que eso nos hizo cortísimo, va a ser indispensable que volvamos a juntarnos, Jorge, porque en verdad la cantidad de dudas, preguntas, la inquietud, los spamos de terror que han corrido en mi WhatsApp de mucha gente que tiene empresas son enormes, así que seguramente hay que ir aclarando y poniendo sobre la mesa todas y cada una de estas normas porque el plazo corre y esto es en 2 semanas más, así que gracias por venir. 2 semanas más y como te digo, agradezco este espacio de sociabilización de información y a propósito de esto, muchas universidades están haciendo cursos de temáticas de investigaciones de ley Carín porque es un cambio de paradigma. Eso es muy recomendable entonces que las empresas se acerquen a hacer esta vean las capacitación. universidades, hacen cursos de investigación y bueno, también sigan las personas que eventualmente nos estamos dedicando a esto. ¿A dónde te pueden seguir? En mi LinkedIn, Jorge Arredondo Pacheco, como su madre, mi madre, bueno, yo trabajo en un estudio jurídico que es Albagli Saliasnica y soy socio y director AZ.cl me puede... Sí, gracias por acompañarnos hoy día, te dejé comprometido por un par de meses más, pero creo que va a ser importante evaluar cuando ya tengamos casos, ya hayan ocurrido cosas, si es que la autoridad estuvo como tratando de ayudar en la implementación o empezó a aplicar sanciones al comienzo, cosa que yo creo que sería un error porque hay que tratar de implementarlo de buena manera y cuando tengamos ya un par de casos conocidos, ahí estoy dejando comprometido para en un par de meses para ver cómo anduvo el tema. Como se dan cuenta, a mí me gusta hablar, me gusta opinar, así que siempre disponible para poder colaborar. Un temazo. Gracias por venir, Jorge. Pedro, un gusto, ¿ah? Un gusto, Eugenio, un gusto, Jorge, y nos estamos viendo en una semana más. Que le vaya muy bien. Exactamente. Nos reencontramos. Éxito. Chau, chau. Adiós. Chao.